En el día de hoy, y siguiendo con el horario programado, se presentan conferencias simultáneas. Una de ellas es en este Salón C, que hemos denominado Comercio Internacional. Iniciamos la jornada de hoy con el tema Seguridad y Logística Portuaria, Experiencia Puerto de Rotterdam. Proveniente directamente de Holanda, nos acompaña el doctor Wouter Philip Maen, asesor de seguridad logística, operación y diseño del puerto de Rotterdam, Holanda. El doctor Maen es oficial de la Marina Comercial holandesa con 40 años de experiencia, consultor especializado en temas de puertos y transporte. Ha ocupado diferentes posiciones como autoridad en el puerto de Rotterdam y es actualmente consultor en logística, seguridad y operaciones portuarias. Ha participado en importantes proyectos de optimización de puertos en la India, Alemania, Egipto, Corea y Venezuela. Es autor de numerosas publicaciones importantes sobre seguridad en puertos y logística en puertos a nivel internacional. Con ustedes, el doctor Van Aken. Por favor, le rogamos que para comodidad de todos y a fin de no interrumpir la conferencia, que es un tema bastante importante, tener sus celulares apagados o en tono lo más bajo posible para no molestar al conferencista. Muchas gracias. Gracias. Okay. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, buenos días para todos ustedes. Primero, quisiera expresar mi agradecimiento a la organización ANDI por haberme invitado a estar aquí para dar esta conferencia en la mañana de hoy. En segundo lugar, quisiera darles mis disculpas por el cambio que hubo en el programa debido a razones que van más allá de mi control y mi voluntad. Entonces, tengo que salir inmediatamente después de la conferencia. Esta conferencia es algo que es muy importante en los Países Bajos. En este momento estoy compartir esto con ustedes porque el tema es de igual importancia para el caso de Colombia, para América Latina, lo mismo que para Europa y particularmente los Países Bajos. Voy a empezar entonces con el contenido de esta conferencia. Vamos a hablar entonces del objetivo, luego vamos a ver la posición de los puertos en la cadena logística, especialmente vamos a resaltar el puerto de Rotterdam porque es allí donde tenemos nuestras acciones en este momento y vamos a ver la conexión con el caso de Colombia. La tercera parte entonces es el concepto del puerto competitivo, la cuarta parte entonces es el estado y las iniciativas. ¿Cómo tenemos? ¿Qué obtenemos con esto? ¿Qué beneficios obtenemos con este enfoque? El objetivo, entonces. El objetivo, obviamente, es mejorar la conciencia. La conciencia en los Países Bajos está una etapa muy baja. La conciencia, debo decir, aquí en Colombia es mucho más alto por razones que todos conocemos, obviamente. Hay riesgos, obviamente, pero la mejor forma de controlar los riesgos consiste en discutirlos, estar consciente de los riesgos y tener una discusión sobre los temas pertinentes. Bueno, yo tengo que estar luchando con este dispositivo aquí, entonces por favor tenganme un poquito de paciencia. Tenemos que promover las mejores estrategias pensando en el futuro, pero ¿cómo nos las arreglamos? Una conciencia sobre el área específica de experiencia y también sobre toda la cadena logística. Si solamente una parte de los productos llegan a un destino o llegan dañados, no va en nuestra ventaja. En la integridad, incluso si no está en juego, de todas maneras tenemos que tener cuidado. Para empezar entonces con este concepto tengo que explicar lo que nosotros pensamos que es un puerto.
puede diferir entonces de lo que sean sus opiniones y a lo mejor al final estemos de acuerdo. Un puerto no es nada más que una localización geográfica donde tiene lugar un transporte de la modalidad de transporte. Por ejemplo, si tenemos un avión y un avión tiene que aterrizar en alguna parte, lo llamamos entonces aeropuerto. Si tenemos, por ejemplo, un buque y el buque no puede continuar y entonces hay que hacer una transferencia a otro transportador, entonces lo llamamos un puerto marítimo. Entonces esto tiene que ver con la logística de estos puertos. La funcionalidad es la misma, la logística es igual en ambos casos. El proceso de logística, por ejemplo, de un puerto marítimo puede colocarse en una hoja de papel. Entonces un puerto es un enlace fundamental en la cadena de transporte y puede verse como una interfaz entre las diferentes modalidades de transporte. Por ejemplo, los puertos marítimos en comparación con los oleoductos, etc. Entonces todo está determinado por la localización geográfica, teniendo en cuenta la región y las mezclas de las modalidades. Un puerto regional, por ejemplo, puede atender más clientes que, por ejemplo, que otra modalidad. Se pueden comparar entre los diferentes tipos de puertos. Miremos primero que todo la organización de un puerto, cómo funciona. Podemos echar un vistazo a los diferentes tipos de puertos. Vemos que superficialmente son lo mismo, pero sí son similares en su funcionalidad, pero la organización es diferente. Por ejemplo, en tierra solamente la función del arrendamiento, que quiere decir por metros cuadrados, el arrendamiento por metro cuadrados, entonces es una responsabilidad pública, es una actividad pública. En todos los demás, por ejemplo, en las industrias y lo demás son privados. En el otro extremo entonces tenemos un puerto de servicio y el puerto de servicio, en este caso el gobierno es el que hace todo. En Sudáfrica, por ejemplo, es más o menos un puerto de servicios. Y aquí en Colombia tenemos más o menos un puerto arrendado. En el caso de Rotterdam, tenemos un tipo de arrendamiento. La diferencia entre Rotterdam y aquí en Colombia es que ustedes tienen un ministerio que funciona como arrendador y sin embargo tenemos empresas privadas en el puerto. Sin embargo tenemos el ministerio que desempeña las funciones de la capitanía. En Rotterdam tenemos una combinación de capitanía y el gobierno que expide las licencias, pero las funcionalidades son exactamente las mismas. Para aquellos que no saben dónde queda Rotterdam, entonces queremos contarles que estamos en la parte media de Europa y atendemos todas las áreas que ustedes pueden ver. Eso lo vamos a ver en más detalle posteriormente. Si miramos entonces el rendimiento del puerto de Rotterdam, vemos aquí algunas figuras. Solamente quiero resaltar los contenedores. Aquí tenemos 64 millones de toneladas de cargo. En Rotterdam, esto es en todo el mundo, en Rotterdam tenemos 65 millones en contenedores. Entonces Rotterdam por sí mismo es lo que prácticamente tenemos la carga del resto del mundo. Para darles algunas ideas sobre el tipo de negocios que manejamos, tenemos, por ejemplo, 409 mil millones de guildens, eso es lo que manejamos. Después les digo las cifras en dólares. Tenemos además, por ejemplo, en leases tenemos 207 mil millones de guildens y eso tiene un total de 772 guildens y empleamos 600. Es decir, tenemos una utilidad de 665 millones de guildens por año. Este es el mismo panorama en este momento con la privatización de las portuarias aquí en Colombia. Entonces tienen unos ingresos saludables. ¿Cuál es nuestra área de servicio? 80% de la carga destinada que se origina fuera de los Países Bajos. Entonces somos un puerto de tránsito, eso es lo que podemos decir. Tenemos 100 millones de toneladas que vienen y van a Alemania.
Por razones de seguridad voy a mostrarles a ustedes el área que nosotros controlamos. Es más o menos de 70 kilómetros en el mar. Podemos ver la entrada, que es más o menos de 70 kilómetros. Y el área de entrada que podemos ver es más o menos 34 kilómetros de longitud y 10 kilómetros de ancho. Para que sea todavía más complejo el panorama, estamos viendo que hay 5 regiones en esta área. Cada una tiene sus propias características. Por ejemplo, en el número 1 tenemos lo que se llama Van Haven, que maneja contenedores, buques rápidos, productos agrícolas, etc. En la número 2 tenemos un puerto de frutas. Se llama Merbehaven y trabaja con frutas, vegetales, frutos concentrados, etc. El tercero, que es lo que se llama Botlek, ahí tenemos, y es la más antigua, trabaja productos agrícolas, productos químicos, productos derivados del petróleo. En el número 4 tenemos el aeropuerto, petróleo crudo, productos químicos, productos agrícolas, etcétera. Y lo mismo que el número 5. En el número 5 tenemos Maasvlakte, que es una combinación de contenedores petroquímicos, petróleo crudo, etcétera. Y por fuera vemos entonces que estamos construyendo una nueva área de 2.000 hectáreas y manejará contenedores y petroquímicos. Quiero mostrarles la complejidad del área. Otro factor de complicación es el tráfico que tiene lugar allí. Tenemos más o menos 30.000 buques entrantes y más o menos 130.000 que van tierra adentro. Entonces, manejamos más o menos 1 millón de movimientos en todo el puerto. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Colombia? Nos diremos, porque la escala es diferente, pero las actividades son las mismas. Bueno, veamos otra vista de Rotterdam. Si entramos en Rotterdam por helicóptero, por ejemplo, esta es la parte oriental, donde empezamos el área industrial. Aquí vemos 34 kilómetros continuos y 10 kilómetros de ancho. Entonces, esta es allí un área de gran actividad. Para controlar esto desde el punto de vista de seguridad puede ser entonces una tarea muy difícil, como se imaginarán. Entonces, la última diapositiva sobre la complejidad nos muestra, por ejemplo, toda la parte logística, las conexiones logísticas que entran y salen de Rotterdam. Esa es la funcionalidad de un puerto marítimo, pero la funcionalidad de los aeropuertos o de los puertos marítimos de ustedes también son exactamente lo mismo. Estamos entonces en una cáscara de nuez. Un puerto es algo extenso, complejo, es un área muy grande. Tenemos una cooperación entre las partes privadas y públicas. Nosotros sabemos que no siempre tenemos un movimiento muy armónico y está dividida en sus responsabilidades. ¿Quién es la responsabilidad de qué y por qué? El resultado es que tenemos una situación bastante vulnerable. Vulnerable desde el punto de vista de seguridad y desde el tiempo también. Si miramos entonces las amenazas, lo mismo se puede decir de Colombia y lo mismo se puede decir para Holanda y para cualquier otro país. Tenemos la globalización, las comunidades comercializadoras que están evolucionando, la digitalización, la información está fácilmente disponible y puede robarse más fácilmente que antes. Luego tenemos una palabra muy difícil de decirle, tenemos, bueno, muchos crímenes, muchos delitos y muchos estándares humanos que están presionando. Estamos en una sociedad diferente de la que vivíamos cuando éramos jóvenes. Esto se traduce entonces que 2 de cada 3 empresas son acusadas por actividades criminales. Las últimas cifras entonces que me dieron el mes pasado son que 1 de cada 7 tiene problemas con los delitos y que son reportados a la policía. Pero hay una gran cantidad de delitos que no son informados a la policía. Por ejemplo, si algo es robado, entonces el costo de, por ejemplo, $500, el costo de presentar este informe a la policía es mucho mayor de los $500. Entonces dejemos que pase así. Y este es uno de nuestros mayores problemas porque no se informa acerca de las pequeñas criminalidades. Entonces no tenemos una visión completa de lo que está ocurriendo en nuestra área, acerca de la mentalidad de las personas que trabajan con nosotros. Otra cosa más es que en esta región donde trabajamos, donde hay una federación logística, entonces
se supervisa el acoso por la criminalidad y se ve que más o menos la mitad son acosados por los criminales o por las actividades delictivas, y la actividad está creciendo. Hay una organización para la logística y transporte que reportó 120 millones de guilders en pérdidas causadas por el fraude y por los robos. Todo esto tiene que ver con el transporte de los bienes. Y la cantidad estimada total de dinero que se pierde en la región, en el puerto de Rotterdam, es de 7.000 millones de guilders, es decir, 3 trillones de dólares. Esa cantidad se utiliza entonces para robar a las compañías. Vean entonces el impacto que tiene en nuestra sociedad. Para manejar entonces todos esos problemas debemos desarrollar una estructura en nuestra estrategia para ejercer un control, porque queremos controlar este tipo de actividades. Y en un puerto competitivo tenemos que proporcionar una infraestructura y superestructura adaptada a las necesidades, al igual que servicios aceptables y con un precio adecuado. Suena académico, pero tenemos que traducirlo a un concepto trabajable en nuestra vida cotidiana. Entonces, así deja de ser un texto de contenido puramente académico. Un puerto competitivo, entonces, tiene características distintivas. Por ejemplo, la estructura y la superestructura y los servicios están bien organizados, entonces tenemos un sentido de completud. Debe haber una cantidad de servicios y una cantidad de actividades que estén sosteniendo el puerto por sí mismo. Si está por debajo de ese umbral, entonces el puerto va a morir, y si está por encima del umbral, entonces será un puerto próspero. Creo que se está sentando justo enfrente de la pantalla. Bueno, entonces tenemos la calidad y la confiabilidad de nuestra productividad y nuestros servicios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y obviamente los costos. Estos tres factores entonces van a hacer que tengamos un puerto competitivo. Entonces echemos un vistazo al diagrama. Tenemos el puerto completo, el puerto confiable también, y el valor agregado, si se hace adecuadamente, es el borde competitivo, la posibilidad de competir dentro de nuestra propia región. Bueno, pero ¿qué quiere decir un puerto completo? Un puerto completo, como se dice aquí, es un puerto que facilita el proceso de logística del usuario del puerto, proporcionando el hardware y el diseño, las instalaciones, lo mismo que el software, o sea, los servicios del puerto al nivel requerido por el usuario. Suena académico de nuevo, pero les recuerdo que si diseñamos un puerto, debemos también tener en cuenta las operaciones y mirar el mantenimiento y también la completud de estos tres elementos que determinan el costo del puerto. Siempre se trata en una forma u otra de dinero. Entonces, si estamos diseñando un puerto, la accesibilidad tenemos que tenerla en cuenta. Las operaciones del puerto van a ser entonces más altas que en otras circunstancias dentro de la misma área. Un puerto confiable, entonces, es un puerto que controla los riesgos producidos por las actividades criminales y también por las actividades industriales. Si miramos el proceso logístico, vamos a encontrar que en cualquier momento en que hay una interacción entre el proceso logístico por ciertos procesos, por ejemplo, de un determinado evento, entonces tiene que haber una interacción. La interacción va a estar entonces en riesgos. Trátese de que sea un riesgo que queramos controlar o asumir, pero hay un riesgo positivo o negativo, un resultado positivo o negativo. En un puerto confiable también tenemos un clima social benéfico para la capacidad y calidad de la mano de obra que se requiere. Esto es algo muy importante en las áreas políticas. Nuestro alcalde, en su reciente discurso, se refirió a este proyecto porque era importante para él. Y hay una tendencia en los Países Bajos de que no solamente en los puertos, sino también en las ciudades, ahora hay una solicitud de actividades sobre seguridad. No nos sentimos seguros ya en nuestras propias ciudades. Bueno, entonces el puerto confiable da soporte a la sostenibilidad de la región. Bueno, una vez más, este es un punto de vista político, ya afecta en forma política las condiciones de la inversión y el crecimiento y la calidad del empleo.
Entonces los gobiernos, para los gobiernos esta también es su responsabilidad. Las características distintivas que vemos aquí entonces son la calidad y la transparencia. Si cumplimos con estas dos condiciones, entonces en ese momento y solamente en ese momento podremos ser competitivos y no vamos a tener problemas como los han tenido en Canadá. En un puerto entonces tuvieron que retirar la policía del área. Las organizaciones criminales no eran muy fuertes, pero de todas maneras no tenían en cuenta todo el objetivo de la prosperidad de la región. Era una forma que fuera aceptada como una forma normal de llevar a cabo las actividades comerciales. Entonces en este momento se está tratando de considerar nuevas estrategias porque hay mucha competencia y están perdiendo dinero. La capacidad de vida del puerto está en juego. En Inglaterra, en Gran Bretaña, en los puertos que tienen allí, hay fuerzas policiales oficiales en este momento. Entonces, las primeras dos condiciones son supremamente importantes. Bueno, ahora echemos un vistazo sobre cómo están compuestas, de qué se compone el puerto confiable. El control de la delincuencia es algo fundamental, la seguridad también lo es. La diferencia entre estas dos cosas es algo que voy a explicar posteriormente. La seguridad industrial también es importante para la confiabilidad del puerto. No queremos que haya ningún problema con las mercancías. No queremos tener problemas durante el transporte. La seguridad financiera también es uno de los pilares. Y obviamente la mano de obra. Si todo esto coopera en una forma lógica y benéfica, entonces tenemos los incentivos, tenemos un marco de trabajo para los incentivos. Voy a explicarles posteriormente qué incentivos son estos a los que me refiero. Luego tenemos el control delictivo. El control delictivo, entonces, es el control de la región. Esto es una responsabilidad pública ejecutada en los Países Bajos.